vamos a comenzar con estos encuentros pedagógicos. Buenas tardes, mi nombre es Marina Espinosa, estudiante de Pedagogía, Matemáticas y Física, y junto a todo el equipo de encuentros pedagógicos quisiera darle la bienvenida a este tercer encuentro. Como en los encuentros anteriores, vamos a contar en primer lugar con una charla y posteriormente una ronda de preguntas. Y el día de hoy nos acompaña la doctora en Educación, magíster en Gestión Educativa y profesora de Castellano y Filosofía, Ailén Perines. ¿Cómo está, Ailén? Muy bien, Maylin. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por haber aceptado esta invitación. Puede comenzar cuando quiera. Perfecto. Bueno, primero que todo, valorar la instancia, ¿no? Valorar la iniciativa de los estudiantes que han lanzado estos encuentros pedagógicos. Eso habla, por supuesto, del interés que ellos tienen en mejorar su formación pedagógica, su formación profesional, y por supuesto que es un orgullo que haya estudiantes que tengan este tipo de iniciativa. Y bueno, contarles un poquito que trabajo en la Universidad de La Serena, pertenezco al Instituto de Investigación, que depende de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Tal como decía Maylin, estudié Castellano y Filosofía, o sea, soy exalumna de la universidad, y posteriormente opté por un magíster en Gestión Educativa, y por ahí en ese entonces me empezó a llamar la atención la investigación, y bueno, postulé una beca para irme a estudiar al extranjero, que afortunadamente la pude obtener. Es una beca Chile, y pude ir a la ciudad de Madrid a hacer el doctorado en educación. Y ahora volví a Chile el año 2018, porque todos los becarios de Becas Chile tenemos que volver y tenemos que retribuir al país lo que se invirtió en nosotros. En ese contexto es que yo regresé. Y bueno, contarles antes de poner el PPT que va a acompañar mi charla, contarles que desde el año 2013 que yo estoy investigando la distancia entre la investigación educativa y la práctica docente. Ese fue el primer tema que empecé a investigar y con el cual defendí la tesis. Y posteriormente, una de las conclusiones de la tesis, uno de los resultados, demostró que la formación en la pedagogía, o sea, la formación de profesorado, tenía una gran incidencia en esta brecha, o sea, en esta distancia que hay entre la investigación educativa y la práctica de los profesores. Porque evidentemente la formación no siempre ha sido la más idónea. Y luego cuando llegué a Chile y volví a la Universidad de La Serena, me di cuenta que teniendo 11 pedagogía era un escenario fructífero para llevar a cabo investigación sobre ese tema. Entonces ahora me he enfocado en ese, sin dejar de lado el otro que tiene que ver con profesores del sistema escolar. Bueno, me dijeron que esto dura 1 hora, entonces yo voy a tratar de hablar unos 15 minutos, 18 minutos, algo así, para que también las personas que estén asistiendo puedan hacer preguntas, inquietudes y se pueda generar una charla, ¿no? O sea, que no sea solo expositivo de mi parte, ¿vale? Entonces voy a tratar de hablar máximo 20 minutos. Entonces ahora voy a proyectar un PPT. Sí, antes de irme, solo mencionar que pueden ir dejando sus preguntas en el chat del canal de YouTube a medida que se va desarrollando la charla. Y ahora sí, el mando es completamente suyo. Maylin, ¿se ve el PPT, no? Sí, se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, tal como ya les comenté, ya me presenté para las personas que se vienen uniendo al canal ahora. En esta diapositiva ustedes pueden ver mi página web, que es ailenperines.com. En esa página yo generalmente publico, ¿verdad?, lo que voy haciendo en el tema de investigación. Por un lado, las publicaciones. También tengo alguna pestaña que publico algunos papers, algunos artículos que pueden ser de utilidad para profesores del sistema escolar, y lo que hago en docencia, lo que hago en congresos. Si a alguien le interesa esta línea, puede dar una miradita a la página. Bueno, el título de esta charla, ¿verdad?, es ¿para qué sirve la investigación educativa en la formación de profesorado? Y me imagino que las personas que
asisten a esta charla, ¿no? Son personas que o están egresando, o están en cuarto, o están en segundo, o están en primero, o están ejerciendo la pedagogía. O sea, en el fondo quiero que se sientan, digamos, que voy a referirme a todos los que han pasado por una formación pedagógica, sea en esta universidad o en otra. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la investigación educativa? Lo primero, contarles que algunas preguntas introductorias que sirven como para reflexionar. Por ejemplo, ¿crees que la investigación será un contenido relevante para tu trabajo como profesor cuando ya estés ejerciendo, para aquellos que todavía no empiezan? Y para quienes ya ejercen, ¿es importante en la actualidad para ti la investigación educativa en tu ejercicio docente? ¿Crees que los profesores en ejercicio se apoyan en los resultados de la investigación educativa para fundamentar sus decisiones pedagógicas? ¿Te sientes preparado o preparada para realizar una investigación educativa? Yo creo que cada uno en su, ¿verdad?, en su cabeza respondió a la pregunta, ¿no? Lo respondió mentalmente. Bueno, probablemente muchos hayan pensado que no, ¿verdad? Que no, que tal vez no. La respuesta han sido no, no, no. No lo sé, puede que algunos pongan que sí. Y antes de entrar en tierra derecha en este tema, ahí les pongo en negrita antecedente importante. Brecha entre la investigación educativa y la práctica. Tal como les mencionaba al principio, la literatura ha evidenciado que existe una distancia. O sea que la investigación, ¿verdad? Los investigadores producimos artículos, producimos papers, que se le llama, y los publicamos. E intentamos publicarlo en revistas lo más conocidas posible, a veces revistas que son de otros países, y siempre está la inquietud, ¿verdad?, de que quién nos va a leer. Ahí viene el reproche que se nos hace mucho de que somos muy teóricos, que somos muy abstractos, que publicamos solo para leernos entre nosotros mismos, lo cual no deja de tener un poco de razón. Y la práctica docente va en su camino, está muy vinculada a la experiencia, está muy arraigada en las experiencias y en la cultura escolar propia de cada centro, y a lo que se suma la escasa formación en investigación educativa durante la carrera, evidentemente aumenta esta brecha. Hay muchos factores que explican esta brecha, pero que no nos da el tiempo para profundizarla, pero sí que existe una distancia. Y la formación que ustedes recibieron, por supuesto que cobra un rol fundamental. Ahora, ¿qué es la investigación educativa? Una breve pasadita por el concepto, cada uno puede manejar el propio. Recogiendo las aportaciones de algunos autores se puede definir, por ejemplo, como la aplicación de un proceso organizado, sistemático y empírico en la educación, pero también esta definición tiene algunos detractores, porque que consideran que no puede ser tan simplista, no puede ser que yo aplique la investigación de la educación, considerando que la educación es un proceso mucho más complejo, que no se puede llegar y aplicar algo, ¿no? Otras definiciones señalan que es un tipo de investigación, ¿verdad?, que busca conocer, comprender y explicar la realidad educativa. La inclusión de estos tres verbos intenta superar el enfrentamiento, ¿verdad?, que es muy aplicacionista, vinculado a lo cualitativo. Entonces, esta definición intenta reconciliar estos verbos, ¿no? Conocer, comprender y explicar. Y luego también se puede señalar que puede ser la sistematización de teorías explicativas de fenómenos educativos, o sea, donde se supera, ¿verdad?, que el objetivo sea resolver problemas solamente sin considerar las causas o consecuencias de esos problemas. O sea, en palabras sencillas, ¿cuáles deberían ser los propósitos de la investigación educativa? ¿Cuáles debiesen ser sus objetivos? Y encontramos muchos, yo aquí les pongo los principales. En primer lugar, la investigación educativa debiese producir nuevos conocimientos. O sea, es un deber de cualquier investigador, de cualquier centro de investigación, de cualquier universidad, producir nuevos saberes que lleguen a la sociedad. En este caso son con temas vinculados a educación, ¿verdad? Gestión, evaluación, currículum, necesidades educativas especiales, eficacia, rendimiento académico, migración, género, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la investigación educativa debería explicar causas y consecuencias de determinados procesos educativos. También debiese aportar información importante que permita mejorar los procesos educativos. Y con todo ello debiese contribuir a la evolución de la educación,
O sea, sí, hay un autor que generó un reproche hace muchos años, un autor de Reino Unido, Garbers, en 1996 señaló que la educación, al contrario de la medicina, no era una profesión basada en evidencias, porque si bien en la salud, en el área de la medicina, siempre se está viendo lo que está a la vanguardia, lo último que sale y se empieza a utilizar, ¿no? Para tratamientos para el cáncer, para operaciones, siempre se está buscando lo nuevo, ¿no? Y en la educación siempre es así, probablemente es menos, está menos, digamos, incorporada la investigación en nuestra práctica. Y bueno, hay autores que señalan, ¿verdad?, que la investigación debiese tener dos utilidades, una conceptual, o sea, producir nuevos conocimientos, porque es algo inherente. O sea, no podemos esperar que la investigación solamente resuelva problemas concretos, también debiese producir conocimientos, más abstractos incluso, pero al mismo tiempo debiese tener una utilidad más práctica, con un enfoque más práctico, que pueda tener, ¿verdad?, un uso concreto en la realidad de los sujetos involucrados en la educación. Y ahí siempre también hay un reproche por parte de los docentes, de los administrativos, de los equipos directivos de los colegios, hacia el trabajo que hacemos los investigadores, ¿verdad?, que generalmente suele ser más abstracto, suele ser más lejano, y no siempre es un trabajo, digamos, cercano a la realidad profesional de los profesores. Y bueno, esta diapositiva busca responder a la pregunta que se plantea en el título de esta charla. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sirve la investigación en la formación de profes? Y ojo, que quiero aclarar algo importante. La investigación educativa no es solo la metodología de investigación. Yo sé que yo también estudié pedagogía, ¿no? Y llega un minuto en que te toca la asignatura de metodología de la investigación, generalmente es en cuarto, y genial, porque aprendes, ¿verdad?, la técnica. Pero tú lo que estás aprendiendo en metodología es la técnica, o sea, aprendes de instrumentos, aprendes la diferencia entre el quanti y el quali, y está súper bien que exista, o sea, es súper importante. Pero la investigación educativa es más que eso, porque si yo aprendo solo la técnica, cuando ya termine mi carrera y ejerza la profesión docente, sí, me voy a acordar, voy a tener las nociones y me puede servir, ¿no? Pero si no entiendo el sentido que tiene la investigación, si no entiendo cómo debiese contribuir a mi profesión, difícilmente va a empezar a formar parte de mi entorno cotidiano como profesor. Entonces, ¿cómo se logra eso? En la última diapo les cuento un poquito. Pero esta diapositiva me interesa mucho. ¿Cuáles son los principales beneficios y utilidad que tiene la investigación educativa para futuros profesores? En primer lugar, el desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo y analítico. O sea, el ejercicio de investigación, el ejercicio investigativo con todas sus etapas, por supuesto que está enfocado a habilidades de orden superior en nuestra cabeza. Y por ende, nuestro sentido analítico, el hecho de analizar las cosas va a ser mejor. También nuestro sentido de reflexión, la manera en que entendemos los procesos educativos, al estar mediados por la investigación, inherentemente van a generar un proceso reflexivo más profundo y también un pensamiento crítico, poder diferenciar la información, poder distinguir entre una información más certera, una información más precisa, una información con fuentes bibliográficas seguras, a una información que encuentro en Wikipedia. El fomento del trabajo autónomo. El trabajo autónomo parece algo tan fácil de lograr, ¿verdad? No, yo trabajé solo, no, yo lo hice solo. El trabajo autónomo es más complejo que eso. Y por supuesto que la investigación educativa contribuye a un estudiante y a un futuro profesor que tenga una mayor capacidad de decisión y una mayor capacidad de tomar, ¿verdad?, los caminos adecuados, de ser autónomo. Adquisición y actualización de conocimientos. Esto es súper importante. La literatura investigativa en educación todos los días lanza artículos de investigación nuevos, o sea, todos los días. De hecho, ese es otro tema, ¿no? Que surgen demasiados artículos y que estamos todos los investigadores un poco obsesionados con publicar. Y eso es verdad. Pero, por supuesto que a través de la evidencia que se publica, podemos actualizar y podemos adquirir nuevos conocimientos. O sea, lo que sucedía hace 10 años es distinto a lo que sucede ahora. Y todos los días salen artículos nuevos. Entonces, por ejemplo,
las necesidades educativas especiales en las escuelas es un tema emergente hace unos años, ¿no? Porque siempre ha habido chicos con Asperger, siempre ha habido chicos con algún grado de autismo, siempre ha habido chicos que les cuesta un poquito aprender. Sin embargo, ahora existen los proyectos de integración, existen políticas gubernamentales que tratan de apoyar a estos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el profesor si tiene un chico con una necesidad específica en su aula? Generalmente va a apelar a la experiencia, lo digo en general, no es algo que esté comprobado al 100%, pero va a ir a la experiencia, va a consultar con alguien, oye, ¿cómo lo estás haciendo tú con Juanito, con Pedrito? Mira, yo la verdad es que lo hago así y me funciona, perfecto, y tú vas a empezar a hacer lo mismo, y está bien, no está mal, pero hay mucha literatura sobre necesidades educativas especiales que se publican día a día. Entonces, qué bien sería que yo leyera algún artículo, que en mi colegio se leyeran algunos artículos en el Consejo de Profesores y viésemos qué es lo último que está pasando en el tema. Y pudiésemos todos los colegas tomar una misma postura frente a ese estudiante y apoyarlo y ayudarlo, más allá del sentido común. Ojo, que el sentido común está bien. Hay cosas que son de sentido común y hay gente que no se entera, ¿no? Pero si lo complementamos con la investigación, por supuesto que va a ser más óptimo. Las actividades de investigación ayudan a los estudiantes a interpretar la investigación de otros, en palabras simples, a entender los papers. ¿Por qué? Porque obviamente si yo leo un trabajo, un paper, un artículo, y nunca he conocido aspectos de la investigación educativa, evidentemente no lo voy a entender y lo voy a desechar. También les permite tomar mayor conciencia de su propio aprendizaje y pueden generar un mayor interés y comprensión de las asignaturas. Claro que sí, la investigación educativa contribuye, ¿verdad?, a sentirte más empoderado en tu rol docente y puedes tener mayor interés y mayor comprensión en ciertas temáticas de educación que tocan asignaturas que tú estás trabajando, porque por supuesto que te vas actualizando, vas a la vanguardia, te enteras de lo último que está ocurriendo y también te vas refrescando constantemente. También se ha demostrado, según algunos autores, que las actividades de investigación aumentan la motivación de los estudiantes de pregrado para continuar estudios de posgrado. Claro, siempre hay algunos chicos o chicas que egresan con un bichito de hacer un posgrado, ¿no? Y a veces las actividades, por supuesto, que influyen. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando hice el magíster, hace muchos años, ya era muy jovencita, la verdad es que no conoce, o sea, empecé de cero con la metodología de la investigación y con entender el proceso. Disculpen, voy a encender la luz de donde estoy. Tuve que empezar de cero cuando hice el magíster, porque la formación en ese entonces era bastante precaria. Ahora ha mejorado bastante en comparación a cómo fue cuando yo fui estudiante. También finalmente contribuye a la optimización de la práctica docente, o sea, al final, si yo egreso con una mirada más crítica, con una mirada más reflexiva sobre el proceso educativo, si yo egreso más actualizado con los conocimientos que produce la investigación, evidentemente voy a optimizar mi práctica docente y puedo convertirme en un mejor profesor o profesora. ¿Qué dicen los profesores en formación sobre la investigación? Saqué estas 3 citas de 3 trabajos diferentes. El primero es de mi tesis y los otros son de 2 autores. Uno es de Turquía y el otro de Holanda. Los holandeses van súper a la vanguardia en la investigación con este tema. Miren lo que dijeron los profesores de mi tesis, los profesores en formación. La investigación debe ayudar a que los centros miren, los centros, como eran profesores españoles, los centros le llaman a los colegios, ¿no? Miren lo que se ha descubierto o lo que se ha analizado acerca de temas que les aquejan, debiese decir, y nutrirse de esa nueva información. Y si están haciendo mal las cosas, comenzar a cambiarlas. Esa es la mirada de un futuro profesor del año 2016. Otro, la investigación educativa que se hace más interesante es la que se vincula con la práctica real y concreta. Súper importante este tema. Una crítica constante de algunos profesores en formación es que la investigación a veces que les enseñan en la carrera de pedagogía se hace muy teórica, se hace muy abstracta, es aprenderse cosas y aplicarlas, pero no es cercana a la realidad educativa de las escuelas. Y finalmente los autores holandeses tienen una cita muy potente, porque incluso escriben un artículo que se llama así: la investigación educativa es importante, pero no la seguiremos haciendo.
O sea, hay un quiebre, estos autores hablan de un quiebre, que tú en la formación, cuando estás en la pedagogía, aprendes algo de investigación, por supuesto que no la andaban mucho más avanzado que nosotros, aprendes, te involucras, investigas, pero luego las necesidades de la práctica van por otro lado, cuando tú ya egresas y comienzas a trabajar. Y esas necesidades obviamente tienen que ver más con la práctica, con lo cotidiano, con resolver problemas concretos. Y allí obviamente se produce una fracción, una brecha. Interesante, muy interesante lo que hacen estos autores. Les voy a compartir algunos resultados de un proyecto. Algunos de ustedes recuerdo que participaron respondiendo un cuestionario. Y también hice focus group con algunas carreras de pedagogía, y les quiero compartir algunos resultados porque son resultados concretos en nuestro contexto nacional, regional y aún más local, porque estos son resultados de la Universidad de La Serena, donde yo fui a preguntar a los estudiantes temas vinculados a su formación en investigación educativa, específicamente. Por ejemplo, hay una parte cuantitativa donde yo apliqué un cuestionario que lo respondieron 635 estudiantes de las pedagogías, y un estudio cualitativo donde realicé focus group, o grupos de discusión que se le llama en español. Miren lo que pasó con el cuantitativo, o sea, con el cuestionario. El cuestionario tenía muchas afirmaciones, era bastante extenso, y se componía de 3 escalas. La primera era las actitudes hacia la investigación, y los estudiantes tenían que responder muy en desacuerdo, bla, 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 en escala Likert, ¿no? Que se le llama. Entonces, algunas afirmaciones, por ejemplo, ¿es necesario que los profesores aprendan a investigar? Considero importante adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con investigación educativa. Sabré cómo hacer una investigación educativa. Y los estudiantes ponían en desacuerdo, o muy en desacuerdo, etcétera, etcétera. La segunda escala tenía que ver con las actividades de investigación educativa. Por ejemplo, leemos artículos de investigación escritos por mis profesores, los estudiantes participamos en conferencias, seminarios o congresos donde se presentan investigaciones educativas, los estudiantes participamos en una investigación educativa como actividad extracurricular, y finalmente la tercera escala era el contexto. Algunas afirmaciones, por ejemplo, estoy satisfecho con la relevancia que tiene la investigación en la malla curricular de mi carrera, mis profesores también son investigadores, mis profesores basan sus clases en conocimientos derivados de investigaciones, experimento una cultura investigativa en mi universidad. ¿Cuál de las 3 creen ustedes que fue la escala que tuvo mejor puntuación, y cuál fue la que tuvo peor puntuación? A ver, la que obtuvo la media más alta es la primera, actitud hacia la investigación. Les recuerdo que esa decía, por ejemplo, leemos artículos, esta. Es necesario que los profesores aprendan a investigar, sabré cómo hacer una investigación educativa, ya. Esa fue la que obtuvo la media más alta. Pero la media más baja fueron las actividades de investigación. O sea, los estudiantes consideraron que era muy importante aprender a investigar, pero que tenían pocas actividades para aprender a hacerlo. Les recuerdo que algunas afirmaciones eran: leemos artículos escritos por mis profesores, participamos en conferencias, seminarios o congresos, participamos en una investigación como una actividad extracurricular, y la tercera tampoco estuvo muy alta, que digamos. La afirmación que obtuvo la media más alta, o sea, la afirmación donde más gente estuvo de acuerdo es necesario que los futuros profesores aprendan a investigar. O sea, muchos estaban de acuerdo. ¿Y cuáles obtuvieron la media más baja? A ver si ustedes se identifican con estas. Los estudiantes participamos en una investigación educativa como una actividad extracurricular. Los estudiantes participamos como investigadores educativos analizando y escribiendo resultados. Experimento una cultura investigativa en mi universidad. Leemos artículos de investigación escritos por mis profesores. Si se dan cuenta, la que tuvo la media más baja es la primera. Los estudiantes participamos en una investigación como una actividad extracurricular. Ahora, esto es interesante, ¿no? El estudio cuantitativo reafirma lo que ya se sospechaba, que los estudiantes tienen pocas posibilidades de participar activamente en investigaciones, más allá de aprender la teoría en torno al tema. ¿Y qué pasa en el estudio cualitativo? Mira, los estudios cualitativos, lo interesante que tienen es que, además de complementar lo cuanti, los estudiantes, al ser consultados de forma oral, a través de focus group o a través de entrevistas, por supuesto que expresan, digamos, con más libertad sus opiniones. Es distinto a un cuestionario. Entonces, ¿qué pasó? Algo muy importante es que los estudiantes tienen un concepto, estoy hablando de estudiantes de la Universidad de La Serena, tienen un concepto de investigación educativa muy vinculado a los métodos de investigación.
lo que les decía hace un ratito. O sea, ¿qué es para ti la investigación? Y enseguida se acuerdan de lo que aprendieron en metodología, que está bien, pero es un concepto bastante, digamos, arraigado a la asignatura y un concepto muy arraigado a la experiencia que tuvieron con algún profesor o profesora. Eso los marca mucho en cuanto a lo que opinan de la investigación educativa. Si les parece buena, si les parece mala, si les parece entretenida, si les parece aburrida, está muy marcada por los profesores que tuvieron. También tienen una visión crítica sobre la formación que han tenido. Por ejemplo, consideran que tuvieron, estoy hablando de chicos de la malla antigua, por supuesto, pocas asignaturas, pocas instancias para participar en investigaciones educativas, que las pocas asignaturas además estaban desconectadas, que algunos profesores no tenían tanta formación en el tema, y sugieren cambios concretos, como más asignaturas, incluso algunos estudiantes hablan de por qué no hay un electivo de aprendiz de investigador, más proyectos donde ellos puedan participar, más difusión de las investigaciones que hay en la universidad, y mayor utilización de artículos de investigación por parte de los profesores, no solo las asignaturas propias de la formación en la licenciatura, sino que en general. Interesante, ya cuando lea sus preguntas vamos a hablar un poco más de esto. Y con esto termino porque me comprometí a no hablar mucho y ya llevo bastante tiempo. A ver, algunas reflexiones. La formación en investigación educativa es importante en la formación de profesores. En la literatura internacional así lo avala, así lo respalda. Nosotros todavía en Iberoamérica, en Chile, estamos muy atrás en este tema. Hay países, especialmente me refiero a Holanda, por ejemplo, a Finlandia, a Escocia, que tienen una política gubernamental en torno a este tema, donde no es como sucede en países de Latinoamérica, evidentemente, hay que decirlo. Ahora, la formación no se debería limitar a enseñar la metodología, en eso quiero ser muy enfática. Se debiese intencionar la comprensión epistemológica del proceso. ¿Eso a qué me refiero? Que uno debiese, desde el primer año de estudio, debiese comprender para qué sirve, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus tipos, por supuesto, evidentemente conocer varios tipos de investigación y ojalá conectarlo con la realidad de los profesores y con la realidad docente y con la realidad escolar. Una formación en investigación se debería dar de forma transversal y no solo en cierta asignatura. Y esto implica un desafío para los profesores y académicos que dan clases, ¿no? Porque no se trata solamente de que tú tengas supongamos que se aumentan las asignaturas, como ocurre en la malla nueva. Ya, genial, desde tercero año tienen una asignatura vinculada a investigación educativa. Estupendo, es un cambio favorable. Uno no puede desconocer los cambios importantes y buenos. Pero evidentemente no basta con incluir más, sino que la calidad es lo que tiene que mejorar. Y también los académicos debemos ser autocríticos al respecto, porque yo puedo dar la asignatura, no sé, enfoques curriculares 1, no sé si existirá, o algo así. Y resulta que yo mi asignatura, que no tiene nada que ver con metodología de la investigación, yo a los estudiantes les muestro algunos artículos que hablen del tema actuales. Mira, vamos a aprender enfoques curriculares viendo cuál es lo último que dice la literatura. No se trata que en todas las clases le muestres papers, no, pero sí que los estudiantes vayan viendo a la investigación como algo cotidiano, no solo que lleguen a cuarto y de golpe tengan que aprender métodos de investigación, que a veces no son nada de fáciles. Se debe intencionar tanto el consumo como la producción. ¿A qué me refiero el consumo? Bueno, literalmente es cuando bebes algo, no, estás consumiendo. Consumir es leer investigación, es leer, y eso no es tan difícil de intencionar. La producción es más difícil, porque es ya cuando tú escribes un artículo, o escribes una tesis, o escribes un trabajo de seminario, pero se debiesen intencionar ambos elementos. Se debe procurar que la enseñanza teórica se complemente con actividades vinculadas al real ejercicio docente. No puede ser que aprendamos solo teoría. Idealmente debiésemos hacer entrevistas a profesores, aplicar un cuestionario en un cole, o sea, sería lo ideal para aprender realmente lo que pasa en la práctica. Los académicos que formamos profesores debemos tener preparación como investigadores. No se trata de ser un investigador de élite, topísimo, que esté en su cápsula, ¿verdad?, abstracta, que no pesca a nadie. No, 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 no. Pero sí que esté sensibilizado con lo que es, al menos con el consumo de investigación. Y las universidades debiesen fomentar una cultura investigativa, que se note, que se huela la investigación de forma transversal en las universidades, y no me refiero solo a la nuestra, en general, porque este es un tema que toca muchas universidades
de Chile y del contexto iberoamericano. Así que bueno, he finalizado y ahora estoy pero feliz de escucharlos y escucharlas. En esta diapo les reitero mi página web, también pueden conocer mis publicaciones en Google Scholar, y ahí está mi correo electrónico, que es el típico que tenemos todos, ¿no? Con Serena. Ya, perfecto. Tenemos varias preguntas. La primera es de Andrés. Dice, la investigación educativa suena muy lejana a veces para nosotros. ¿Cómo puedo dar mis primeros pasos en ella si quiero llegar a ser un investigador en educación? A ver, ¿te refieres a ser un investigador así al 100%, ¿no? Yo creo que como ustedes, creo que a eso va la pregunta. Los primeros pasos evidentemente es que te guste, que a ti te interese indagar y profundizar en por qué se producen ciertos fenómenos educativos. El segundo paso es formarte. Y en esa formación el camino no siempre es parejo, porque evidentemente tú en el pregrado adoptas una formación y luego debieses seguir con el posgrado, que eso implica magíster y doctorado, y eso implica años y dinero, porque hay que invertir, tienes que invertir. El magíster yo lo invertí con mi dinero, el doctorado afortunadamente tuve la beca, pero claro, yo te aconsejaría invertir en tu formación, seguir estudiando, y porque la recompensa va a llegar con el tiempo, o sea, paulatinamente vas a empezar a aprender, porque esto implica obviamente años de trabajo, y hay que tener mucha paciencia. Ahora, si tú estás en el magíster y ves por ahí un anuncio de un curso de software Atlas TIC, que es el que sirve para cualitativa, tú te apuntas. Si después ves por ahí un pequeño taller sobre normas APA, tú te apuntas. O sea, uno tiene que tener mucha iniciativa, perseverancia y paciencia. Ya, la segunda pregunta viene de Farid y dice, ¿en dónde se publican todos estos nuevos artículos? Ya, yo creo que es una de las preguntas que más nos hacemos nosotros los futuros profesores. ¿Dónde están? ¿Dónde busco? A ver, no sé si se puede escribir en el chat, Maylin, para que los estudiantes vean unos enlaces que yo puedo poner, o los pongo aquí. Sí. Mira, yo tengo aquí abierto en mi celular, tengo el canal, y escribí Google Scholar. Google Scholar es un buscador que uno escribe en el internet, es el Google académico, y allí usted pone un tema, escribe el tema que le interesa, no sé, por ejemplo, evaluación formativa. Supongamos que a mí me interesa el concepto de evaluación formativa o evaluación sumativa, y te van a aparecer artículos, y en esa página uno puede filtrar por año. Entonces puede que a ti te interese 2020, y pones 2020, hay una parte donde uno puede filtrar, ustedes son de la tecnología, les va a ser súper fácil darse cuenta, y pueden leer artículos. Hay otros buscadores, por ejemplo el buscador de Cielo, el buscador de Latindex. Ahora, si quieres leer artículos de mayor calidad, de publicados en revistas más complejas, hay que ir a Scopus o WOS, pero esa WOS hay que tener como pago, no es tan fácil de acceder. Scopus sí que se puede acceder más fácil. Esos son buscadores Farid, son buscadores, bases de datos, donde, por ejemplo, lo que uno publica llega allí. Generalmente en Google Scholar se encuentran muchos. A veces sí, cuando las revistas son de pago, pero son revistas gringas o revistas europeas que son más top y que son de pago, solamente te permite leer el resumen, pero en general muchas revistas son de libre acceso. Muchísimas gracias por todos esos datos. La siguiente pregunta viene de Silvia y dice que he leído que las investigaciones educativas son escritas por investigadores que no tienen la experiencia en la práctica docente. Y dice, ¿qué tan cierto es esto? La verdad es que es muy cierto. Yo les voy a comentar que cuando llegué a España, yo llegué con 6 años de experiencia como profesora, ¿vale? Yo terminé la carrera y hice clase en colegio como todo el mundo. Y esa base a mí me sirvió mucho, porque en España, por ejemplo, el magíster te lo pagan tus padres. Entonces las chicas, siendo muy jovencitas o chicos, terminan el pregrado y se quedan en la universidad, hacen el magíster ahí, en la misma universidad.
y después consiguen alguna beca de investigador en aprendizaje, hasta que llegan al doctorado. Nunca han ejercido. Entonces la mirada que tienen era diferente. Yo conversaba con ellas, chicas que luego con los años se convirtieron en amigas y todo, pero que tú decías, Dios mío, qué desconexión. Y acá en Chile no es tan lejano. Lo bueno que tenemos que aquí, por la ley del esfuerzo del chileno, que paga sus cosas solo, que sabemos que nos tenemos que endeudar muchas veces para pagar los posgrados, tenemos mayor experiencia al haber estado en el aula. Pero aún así, profesores que estuvieron en el aula real con 45 estudiantes, en colegios más vulnerables o en colegios de todo tipo, aún así cuando ingresan al mundo de la investigación se olvidan. Y en eso tienes razón, Silvia. Es verdad que hay algunos, no todos, que están súper desconectados de la realidad escolar y que hace años que no conversan con un profesor, o hace años que no visitan una escuela, o hace años que no se interesan por los problemas reales de la docencia. Y evidentemente su investigación va a ser mucho más abstracta, aunque la publique en una revista top. La siguiente pregunta viene de Francisca y dice, ¿por qué cree que existe la brecha entre investigación y práctica educativa? ¿Y qué interrogante, no, y qué integrante del modelo educativo es quien está fallando? Mira, lo hablé un poquito al principio. La brecha se explica por varios motivos. Se explica por la falta de formación de los profesores, formación en investigación educativa, se explica porque los investigadores construimos nuestros estudios en un ámbito abstracto, se explica porque a veces se intenta dar una explicación simplista a los procesos educativos, o sea, que la investigación se aplica en un colegio, y eso no puede ser. Yo no puedo aplicar algo sin conocer el contexto de esa escuela. Supongamos que, no sé, el director del colegio dice, vamos a aplicar un nuevo método educativo, vamos a tener un experto, e invita a una persona que le paga una millona de plata, esa persona va al colegio y dice, ya, vamos a cambiarlo todo. Y resulta que nunca ha ido al colegio, nunca ha entrevistado a los profesores, nunca ha conocido el aula, obviamente eso va a fracasar. Entonces, a veces existe una explicación muy simplista de que la investigación se aplica a la escuela. Eso no es así. Otro factor es que los investigadores nos evalúan, y nos evalúan por papers publicados en revistas. Entonces, si un investigador quiere aspirar a un proyecto como el que yo me adjudiqué, el Fondesit, va a publicar, esa va a ser su prioridad. Entonces, ir a un cole, hacer una investigación-acción, o ir con los profes a escuchar lo que ellos quieren, va a perder el interés. Y también existe, obviamente, la falta de tiempo, la falta de formación del profesorado. Entonces, si tú me preguntas quién es el que tiene mayor responsabilidad, hay reproches mutuos del profesorado a los investigadores, de los investigadores al profesorado. Ahora, nosotros somos los que producimos la investigación, por ende yo pienso que el primer acercamiento debiese ser por parte nuestra, de nosotros como investigadores, tratar de acercar lo que hacemos a la práctica. Ya, la siguiente pregunta es de Silvia, que dice, ¿qué habilidades le recomienda desarrollar a un estudiante de pedagogía para unirse al terreno de la investigación? La principal habilidad, diría yo, que es la capacidad de análisis, y eso lo venimos trabajando desde primer año, o sea, me refiero desde primero básico, desde niños, que vamos desarrollando la capacidad de análisis. Y cuesta, no es tan fácil, ¿no? Porque analizar es separar las partes de un todo, ¿no? Separarlas en partes. Y eso cuesta, por eso la investigación ayuda a eso. Ahora, si una persona ya es analítico de antes, la investigación se le va a hacer mucho más fácil, evidentemente. Entonces, si tú me preguntas qué habilidades, yo te diría capacidad de análisis y habilidades interpersonales, que no te las da ningún paper. Por ejemplo, la paciencia, la apertura mental, ¿no? De decir, a ver, esto no me parece bien, pero no lo voy a tirar a la basura porque eso lo escribió un investigador, voy a tomar otra cosa y lo voy a complementar. O sea, son muchas, Silvia, son muchas, pero principalmente tener análisis, tener capacidad de síntesis, también de poder resumir, ver las cosas con una mirada menos de recibir todo como que fuese una verdad. Eso es muy importante porque muchas veces cometemos el error de creer que si está en una investigación es casi completamente cierto y debo seguirlo al pie de la letra. Y no siempre es así, sino que también No debo siempre es así. cuestionarme si yo estoy de acuerdo con lo que me dice este investigador. Y Entonces es además súper importante. tienes que mirar el contexto en el que surgió. Por ejemplo, las investigaciones cualitativas no pretenden ser generalizables. ¿Me entiendes? Lo quali y lo quanti, cuando Claro. cumple con el rigor
metodológico, estadístico, por supuesto que sí se puede generalizar, pero a veces la gente lee un paper cualitativo y enseguida lo quiere llevar a su aula o a su escuela, y está bien, pero tú tienes que ver cómo es la situación de tu estudiante, entonces tal vez de todo lo que sale allí vas a poder aplicar solo A, no B y C, y es válido, está bien, no por eso voy a desechar ese estudio. Ya, la siguiente pregunta dice, los investigadores en general hace unos años realizaron marchas por la poca estabilidad de realizar una investigación en Chile. ¿Por qué elegir investigar si aún los investigadores se encuentran un poco a la deriva desde la estabilidad del trabajo? Sí, la verdad es que existe precariedad laboral para los investigadores. Es una realidad. Y aquí, evidentemente, surge el concepto de las becas Chile. ¿Por qué? Porque las becas Chile te dijeron, vete al extranjero, fórmate, pero luego tienes que volver. Es obligatorio que vuelvas, porque tú firmas un papel. Muchas personas que han protestado son ex becarios, que vuelven al país y el país no ofrece nada. Entonces te ofrecen contratos por horas, contratos a honorarios, tienes que trabajar en 2 o 3 universidades para tener un sueldo, pero la verdad es que cuando te pica el bichito de investigador, es imposible salirte, aunque tú quieras. Bueno, hay muchos que se han salido, lamentablemente. Hay muchos que están trabajando en diurno, en vespertino, dando clase, 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 porque ojo, el investigador cuando es contratado en una universidad también tiene horas de docencia, pero se le respetan las horas de investigador. Pero si ese investigador no tiene un contrato de ese tipo, se ve en la obligación de solo dar docencia. Docencia, 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 y no tiene horas para dedicar a investigar. Eso también es una realidad. Entonces, es cierto, en Chile existe, falta mayor inversión, no inversión de capital humano que se forma, porque sí invierte. O sea, sí vemos muchos que nos hemos ido fuera a estudiar. El problema es cuando tú regresas y las condiciones gubernamentales no siempre son las mejores. Es cierto que ha mejorado. Por ejemplo, hay un concurso de inserción en la academia que le llaman, que tú puedes postular y te facilita que tú te insertes en una universidad. También hay postdoc, por ejemplo, que si tú llegas al país, puedes hacer un postdoc, que es lo que viene después del doctorado, que no da grado académico. Ojo, el mayor grado académico es el doctorado. Pero el postdoc te permite insertarte en esa universidad y si te va bien te puedes quedar. Pero sí, existe lo que dice Andrés, es muy cierto. La siguiente pregunta de Silvia dice, ¿cuál es el foco principal o el tema principal de la investigación educativa en Chile? Espérate que se me cortó un poquito. ¿Es la de Silvia? Sí, dice, ¿cuál es el foco principal o tema de la investigación educativa en Chile? Hay de todo, Silvia. Hay investigadores de todos los temas. Por ejemplo, hay mucha investigación sobre inclusión, hay mucha investigación sobre migración, hay mucha de pueblos originarios, también hay investigación en Chile de gestión educativa, hay mucha también, de directivos, de UTP, de directores de colegio. Yo te diría que hay de temas varios. A ver, es más fácil decirte tal vez qué falta. Por ejemplo, el tema que yo investigo se investiga poquísimo. O sea, no tengo ningún partner en Chile para investigar esto, por darte un ejemplo. Lo que pasa en la formación de profesores. Sí hay gente que investiga lo que pasa con los profesores en ejercicio. Y es genial porque he podido hacer algunas redes. Pero en general hay temas que la evaluación también se investiga, pero todavía falta. Todavía falta. En general es variopinto, hay de todo, la verdad. Creo que hay investigadores chilenos también bastante buenos. También hay muchos investigadores buenos, buenos. La siguiente pregunta dice, ¿qué cree que le falta a la IES en Chile para potenciar el vínculo entre la práctica y la investigación? A ver, yo pienso que la universidad en su concepto debe hacerse cargo de, la universidad en Chile en general, debiese hacerse cargo de su rol. Y su rol, además de formar, ¿no?, al futuro profesional, tiene un rol como productor de conocimiento al contexto local, nacional e internacional. O sea, las universidades han sido creadas para formar profesionales, pero también para producir conocimientos a la sociedad. Y yo pienso que ese foco se pierde por un montón de factores que no nos da tiempo de analizar.
pero yo pienso que la mirada debe ser evidentemente de los directivos, de las autoridades. Las autoridades debiesen tener una apertura investigativa en todas las áreas, no solo en la educación, y tratar de potenciar las áreas que son más débiles, porque hay universidades que tienen un área muy potente, por ejemplo, en la nuestra astronomía es súper top, que es de la facultad de ustedes, o sea, aquí con el cielo hermoso de la Serena, del Valle, hay investigadores topísimos que yo admiro mucho, y genial que existan, pero hay otras áreas mucho más descendidas y también hay que potenciarlas. Entonces, en general, en algunas universidades se pierde el foco de que las universidades son un rol, cumplen un rol de fomentar el conocimiento y de producir conocimientos a la sociedad. Y también debiesen difundir más las investigaciones, generar instancias de difusión donde sus investigadores puedan mostrar a la sociedad lo que hacen, que Sí, se ha mejorado, pero todavía falta. sí, eso es completamente cierto. La siguiente pregunta, Francisca, dice, principalmente en el contexto de la malla nueva, si es que cree que esta malla nueva de las carreras de pedagogía podrían mejorar, o si es que mejoran, esta brecha entre la investigación educativa y la práctica docente. Perfecto, mira, yo llegué a la universidad cuando la malla ya estaba consagrada. Bueno, y tampoco mi opinión iba a pesar mucho, pero es cierto que me parece bien que ha mejorado la intencionalidad de las asignaturas de la licenciatura en educación. Por ejemplo, ustedes malla antigua tenían metodología del diagnóstico, después tenían metodología de la investigación y seminario, y fin. Ya, en esta nueva malla no, en esta nueva malla hay una asignatura en tercero, me parece que es en tercero, que se llama algo así como de epistemología de la investigación, algo que está súper bien. Y luego viene proyectos de investigación, perdona, algo de proyectos de investigación. O sea, cada semestre, cada año hay una. Hay más de lo que ustedes tienen. Y por ese lado yo pienso que es muy positivo. Pero yo también soy una persona que la investigación y la vida me ha hecho ser desconfiada. Que no, que tú miras las cosas con un ojo más crítico. Y obviamente yo pienso que el papel da para mucho, no lo digo solo en nuestra universidad, lo digo en todo índole de cosas, ¿no? Entonces, primero los colegas que van a dar esas asignaturas deben tener la formación adecuada. Y los contenidos que se traten en la asignatura pueden ser los mismos que se están dando hace 20 años. O sea, hay que cambiar no solo el nombre y no solo la cantidad, porque yo creo que todos somos testigos de que la cantidad no siempre es calidad. Pero si nos ponemos optimistas, por supuesto que considero que es un cambio favorable. O sea, a como estaba lo que ustedes estudiaron, a lo que están empezando los estudiantes nuevos, obvio que es mejor. Por lo menos tienen más de dónde elegir o de dónde Y agarrarse porque personalmente siento que es una de las deficiencias que personalmente tengo. Entonces, es perfecto, no sabemos si será tan perfecto, pero esperemos que sí. La siguiente pregunta dice, ¿existe la colaboración entre el profesorado y el investigador en Chile? poco, poco, la verdad es que se da poco. Y ahí viene lo que me preguntaba tu otra compañera. ¿Qué es lo que pasa? Y evidentemente hay un reproche mutuo. ¿Quién tiene que acercarse a quién? ¿Tiene que acercarse un profesor de colegio a la universidad y tocar el timbre? ¿Tenemos que ir nosotros al colegio? Entonces, yo pienso que existe poca vinculación. Una actividad favorable son unos proyectos que surgieron en el contexto del PMI donde yo trabajaba, que se llamaron Proyectos de Investigación Pedagógica Aplicada, alias IPA. Los IPA estuvieron 3 años, 2017, 18, 19, y consideraban entre sus requisitos para poder llevarse a cabo, considerar a estudiantes de pedagogía y considerar profesores del sistema escolar. Yo alcancé a estar en 2 ocasiones donde se expusieron los resultados de esos proyectos. Yo lo encontré súper bueno. Pero claro, hay estudiantes que luego me decían, profe, ¿y cómo? Y yo no tenía ni idea que eso existía. ¿Cómo yo, ojalá yo hubiese podido acceder, me hubiese interesado? Entonces, también es cierto que a veces quedan relegados a ciertos estudiantes, nomás que se enteraron porque el profesor les dijo, y ahí los estudiantes de los focus group que les contaba me decían, pucha, pero ojalá nos contaran a todos estas cosas que se hacen, porque los IPA fueron un éxito, fue algo súper bueno que hizo la universidad, pero obviamente hay muchos estudiantes que no tenían ni idea. Contándome dentro de esos estudiantes. La siguiente pregunta es de Alfredo y dice, desde su experiencia como investigadora, ¿existe una flexibilidad en el sistema escolar que permita a los profesores o profesoras en ejercicio realizar investigaciones educativas? Ya que hoy en día el trabajo docente tiene una gran problemática con el tiempo y el cumplimiento de los objetivos del centro escolar.
Absolutamente. La verdad es que cuesta. De hecho, estoy haciendo ahora, a través de la Vicerrectoría de Investigación y de la Vicerrectoría Académica, estoy haciendo un taller para profesores del sistema escolar. Tuvimos la primera sesión el miércoles y el lunes es la segunda. Y hablamos esto con los profesores. Hay 30 profesores que están haciendo el taller y que, bueno, evidentemente me contaban que no tenían ninguna formación en el tema. O sea, eso está comprobado. Cuesta, porque efectivamente, tal como dice la persona que hizo la pregunta, hay muchos agobios laborales, ¿no? Hay que estar haciendo clase, hay que estar preparando material, hay que estar con la reunión de padres y apoderados. La pega de profe es súper absorbente, chicos, o sea, eso es una realidad. Y evidentemente investigar en ese contexto, tú dices, pero ¿dónde? ¿En qué tiempo? Entonces, ¿qué influye? Primero, si tú sales de la universidad como un consumidor de investigación, acuérdense que yo ocupo ese concepto, tú lo vas a usar en tu cotidianidad. O sea, de repente vas a tener un problema con algún estudiante, con algo, y vas a buscar en Google Scholar. Vas a buscar en Google académico, no en el Google tradicional. Pero si la institución no apoya la investigación, por ejemplo, a mí me pasó que un colega hace unos años me contó, mira, yo quería hacer una investigación con mis estudiantes para la asignatura de Historia y Geografía, y sucede que fui a hablar con el director y me mandó por un tubo, porque el director le va a decir, mira, está el CIMSE, mira, está la PSU. Entonces, cuesta. Yo creo que las iniciativas investigativas que surgen más por iniciativa del profesor, que persevera, que es insistente y que lo consigue, más que por el apoyo institucional de los colegios o liceos o escuelas. Si el director, UTP, evaluador, tienen sensibilidad con el tema de la investigación, sí que te van a apoyar, pero probablemente ellos tampoco han tenido formación en el tema. Probablemente. No sabemos. La siguiente pregunta de Emanuel dice, ¿esta situación que menciona en la charla tendrá relación con las representaciones sociales que existen en torno a la investigación por parte de los docentes? Claro, por supuesto, porque las representaciones sociales están mediadas por las preconcepciones, por los prejuicios, por lo que cómo uno concibe algo, ¿no? Cómo uno concibe el rol del investigador, cómo uno concibe la investigación educativa, pero que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Entonces, existe una representación social. Los profesores, por ejemplo, tenemos una representación en la sociedad. La sociedad nos ve con ciertos ojos. Entonces, el docente también va a ver con ciertos ojos a los investigadores. Por ejemplo, en la tesis, recuerdo que una chica que entrevisté me dijo, mire, a mí me gustó mucho que mi profesor nos mostrara un artículo escrito por él. No se trata de exagerar, no puedes tú mostrar paper tuyo todas tus clases, porque ¿para qué vamos a hablar del ego académico, no? Pero sí que el estudiante que entrevisté me decía, qué bueno, porque yo me di cuenta, rompí mi prejuicio de que esto lo hacía gente poco menos en un laboratorio. Y me di cuenta y sentí cierta admiración por mi profesor. Entonces, qué importante es aterrizar la investigación al contexto de los estudiantes. Por ejemplo, traer un investigador educativo a la universidad, o hacer un simposio con 3 investigadores educativos de la universidad, o invitar uno externo. Algo sencillo, de una mañana. Faltan esas instancias, evidentemente, no solo en la ULS, en muchas universidades. Sí, faltan. La siguiente pregunta de Catalina dice, ¿por qué cree que la investigación educativa no es tan utilizada por los docentes? Bueno, yo creo que lo he abordado en toda la charla, ¿no? No es utilizada por falta de formación, no es utilizada porque la cultura escolar de la escuela te va absorbiendo en torno a la experiencia y al sentido común, y para tomar tus decisiones pedagógicas te basas más en esos elementos que en lo que dice la literatura, porque tú estás buscando una solución a tu problema, y la literatura investigativa no siempre te entrega una solución, y a veces ahí se genera un choque de expectativas, ¿no? El profesor tiene como una expectativa frente a un paper que no siempre se va a cumplir, porque hay muchos artículos que obviamente aportan conocimiento nuevo, pero no una solución concreta. Y ahí se genera un choque de expectativas. O sea, creo que en la charla en general he abordado un poco la respuesta a esa pregunta. Sí, definitivamente. Ignacia pregunta, ¿en la redacción de los resultados de la investigación van todos los códigos que aparecen en las entrevistas realizadas? No necesariamente. Tú los códigos los jerarquizas. O sea, tú de todos los códigos, me imagino que me está preguntando por investigación cualitativa. Los códigos, para tú ordenarlos, tú tienes que jerarquizarlos, los más importantes y los menos importantes, y quedarte solo con los importantes. Y eso implica eliminar códigos.
Por lo tanto, tú con esos códigos que te quedaste, idealmente construyes un mapa conceptual organizado, ordenado, y redactas los resultados basándote en esos códigos seleccionados y jerarquizados. Ya. La siguiente pregunta es de Catalina. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la investigación educativa en Chile y en otros países? A ver, yo solo tengo la experiencia de España y la experiencia de lo que he leído de otros países. En España, evidentemente, la investigación está mucho más potenciada o apoyada por el gobierno y no existe tanta precarización laboral. Eso se Okay. nota enseguida. O sea, los contratos por honorarios, chicos, es muy chileno, de que te contraten por boleta. Ya, Chileno todo a medias. sí, yo en España trabajé, tuve la suerte de trabajar 5 meses en una universidad que me pagaba 200 euros al mes por revisar unos trabajos de magíster. Y yo estaba con mi guaguita pequeñita, entonces a mí me venía bien ese trabajo, porque era en la casa. Y yo dije, bueno, por 200 euros al mes, que no es tanto, son, no sé, 160, 170 mil pesos, me van a pagar con una cosa parecida a lo que existe aquí de las boletas. O sea, no, por supuesto que me hicieron un contrato. Y eso que el trabajo duraba 5 meses. Entonces, primero, no existe tanta precariedad laboral, existe más estabilidad, pero también existen más competencias. O sea, mucha gente publica, o sea, mucha gente. España está lleno de publicaciones. Y para tú entrar a la universidad pública, no basta con que tú ganes un concurso, tú tienes que acreditarte por el Ministerio de Educación, que es como la CNA de la educación. Como por ejemplo, ustedes que tienen que acreditarse como carrera, ya, los docentes universitarios se tienen que acreditar, mínimo con el grado de doctor, por supuesto. Y de ahí para arriba, o sea, si tú no tienes eso, no puedes entrar a un concurso público, allá. Y en otros países, si nos vamos, por ejemplo, a los países que yo leo, los autores que yo leo son canadienses, holandeses, finlandeses, escoceses, son los que más leo, ingleses. Obviamente allí la inversión en investigación es mucha más alta que en España, o sea, mucha más alta. Por ende existe una cultura en torno al tema, una cultura investigativa en todas las áreas. Por algo miramos siempre lo que hacen otros países, porque ellos investigan y las políticas gubernamentales toman aspectos de esos resultados, algo que aquí en Latinoamérica falta mucho. Aquí la desconexión entre la política pública y la investigación es enorme. La siguiente dice, ¿sigue siendo cierto el lema de publicar o morir? Bueno, sí, la verdad es que igual nosotros estamos obsesionados con el tema, yo también. O sea, yo siempre estoy pendiente de publicar. Pero trato de hacer una vida normal. Me refiero a estar con mis hijos, ver tele, no sé, porque esta pega, chicos, de verdad que a veces la gente se raya. O sea, me refiero a que se obsesionan. Entonces, de repente, trabajan mucho, mucho para publicar y listo, y se les va la vida en eso. Y para mí no tanto. La vida para mí no es solo publicar, pero sí me interesa. Sí estoy pendiente. ¿Por qué? Porque a mí me evalúan así, como les dije hace un rato. O sea, a mí mis méritos académicos, mi currículum, lo que más pesan son las publicaciones. Y eso es una realidad que también aumenta la brecha con la realidad docente, porque si a mí no me dan puntaje en mi currículum por ir a un cole a hacer una investigación-acción, que a mí qué me importa, tiene que ser una cosa de vocación hacerlo, porque nadie te va a dar puntaje por eso en tu currículum, para un proyecto Fondesit o otro proyecto financiable. La siguiente dice, ¿cómo cree que podrían los profesores que hacen clases en las carreras de pedagogía incluir la investigación pedagógica y qué esperaría que fuera lo mínimo que deberían inculcar a sus estudiantes? Leer Súper buena papers o pregunta. seguir nuevas metodologías, entre paréntesis escribió. Yo pienso que un profesor que da clases en el área de pedagogía, como mínimo, debiese mostrar a los estudiantes investigaciones actuales de la asignatura que le está dando. O sea, supongamos que está dando, no sé, que no quiero tocar ninguna asignatura para que ningún profe piense que como que no me refiero a nadie. O sea, dígame usted una asignatura pedagógica que hayan tenido. Puede, pedagógica, Sí, cualquiera. desarrollo profesional docente. Ya, desarrollo profesional docente, estupendo. Desarrollo profesional docente, el colega o la colega que dé esa asignatura puede buscar en la literatura artículos que hablen de eso.
2020, 2018, 2015, y también puede tomar un artículo más antiguo, 2000, no sé, por 1990. Entonces le dice, mire chico, vamos a comparar lo que dice la literatura en torno a este tema con literatura del 90 y literatura de ahora. ¿Ha cambiado el desarrollo profesional docente? O sea, con acciones así de pequeñitas se puede contribuir. También se puede contribuir cuando tú al estudiante le da la posibilidad de llevar a cabo una pequeña investigación, pequeña. Le puedes dar un tema vinculado al desarrollo profesional docente y que el estudiante busque bibliografía en Google Scholar y haga un pequeño marco teórico de una plana. Y tal vez al otro mes le agregas una metodología. O sea, no necesariamente tiene que ser que tú hagas todo el proceso del método científico y todo, no. Hay iniciativas particulares. Y si tú me preguntas, como decía la estudiante, qué cosas puntuales, además de eso, evidentemente la problematización. ¿A qué me refiero con esto? Que inculcar en el estudiante, esto va para todas las asignaturas, inculcar el preguntarse las cosas, el problematizar, el salir a la calle y decir, oye, ¿por qué ese árbol ya no crece si el año pasado crecía? Es preguntarte por qué las cosas son así y no creer todo como es. O sea, es un sentido, es una, ¿cómo se dice? Como una intuición investigativa, como un afán de saber más. Y el ejemplo, por supuesto. Si tú das el ejemplo como profe, sin comentario. Sí. Y ahí la última pregunta, porque Hoy estamos sí, ahí hay muy, muy justo hartas, hay hartas. sí, fueron muchísimas preguntas, costó que preguntaran al principio, pero después creo que agarraron confianza. La última pregunta para cerrar dice, eh, es de Catalina y dice, ¿cómo le cambió la vida para bien al empezar a ser investigadora educativa? Yo creo que para mal también, o sea, si queremos, si nos quiere compartir alguna experiencia. A ver, chicos, a mí me alegra cambiarme a este mundo, me gusta. Me cambió la vida porque obviamente la mirada que tengo de la educación es diferente ahora. Cuando di clases de profe, no tenía idea de la investigación educativa. Aún así creo que fui buena profe. Creo que hice lo mejor posible con mis estudiantes y tengo buena relación después de 10 años con estudiantes que tuve en ese tiempo. Pero claro, sí que me gusta dedicarme a esto, porque cuando conocí la investigación me empecé a dar cuenta que tenía facilidad para ello. Si me hubiese dado cuenta tal vez que no tenía dedos para el piano, como se dice en el lenguaje coloquial, probablemente hubiese vuelto a los colegios, que es muy válido y muy bueno. Yo cuando me vine de España dije, si no encuentro pega de investigadora, busco en un colegio, o sea, no se me va a caer la corona por eso, al contrario, yo soy profesora, ¿sabes? Entonces pienso que me ha cambiado para bien desde la mirada que tengo hacia los procesos educativos, que es una mirada obviamente más reflexiva, más meditada y más informada, sin duda. Ya, muchísimas gracias. Entonces, solo recordarles a nuestros espectadores que en el chat de nuestro canal está dando vueltas por ahí una encuesta sobre esta charla y sobre la situación en general que se ha armado aquí, también para cada vez ir mejorando a nosotros mismos y en caso de que tengan algún otro tema de charla que quieran compartir con nosotros para las charlas futuras. Y agradecerle a usted también por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación y por haber dado, yo creo que, una espectacular charla y unas espectaculares respuestas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado a los chicos. La verdad es que muy contenta con las personas que hay, porque hay más de 20 personas. Yo creo Sí, que es un buen número, ¿no? sí, de hecho es, creo que hasta el momento el número más grande que hemos tenido nosotros en esta iniciativa que todavía no nos hacemos tan conocidos, pero que creo que son bastantes, sobre todo en el nivel de que esta vez no hubo inscripciones. Entonces estábamos un poco preocupados, si es Ya. que cuánto es la cantidad de espectadores, pero no, quedamos muy contentos al respecto. Perfecto. Bueno, yo la verdad es que agradecer a todas las personas que asistieron. Esto es fuera del horario de la universidad, es fuera y eso quiere decir, chicos y chicas, los 20, 22 que estén, 21 que obviamente que ustedes tienen iniciativa, que son personas que quieren aprender más y animarlos a que nunca pierdan ese espíritu, porque ese espíritu les va a permitir, por supuesto, crecer profesionalmente
y no lo pierdan, no se desanimen, no se desanimen con el contexto, no se desanimen con las malas experiencias, porque es normal, es parte de la vida, ¿no? Así que muchas gracias, estoy leyendo lo que escriben, gracias a ustedes, estoy leyendo lo que dice Ignacia, Farid, Emmanuel, no, gracias a ustedes por asistir y evidentemente nuevamente felicitar a Maylina, a Andrés, que están detrás de esta iniciativa, porque por supuesto que esto le da otro plus a la formación docente, o sea, no podemos siempre recibir lo que nos entregan y ya está, o sea, las iniciativas como estas siempre son, y también al profesor, ¿verdad?, Luis Tamblay, que los apoya, Sí. porque a veces los estudiantes quieren hacer cosas y nadie los apoya, así que al colega también felicitarlo por apoyar a sus estudiantes en estas cosas. Así que nada, nuevamente gratitud, gratitud y gratitud. Sí, gratitud, gratitud, gratitud. Y para finalizar, solo mencionarles que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, epedagógicos-uls, y en este canal de YouTube, para que puedan también ver las próximas charlas. Esta charla luego, la próxima semana, yo creo, lo más probable es que se vaya a subir, por si es que se lo perdieron en alguna parte o por si quieren compartirlo con algún colega o compañero de carrera de pedagogía. Y si es que no, también en algún caso de alguna duda o de algún tema, si es que les surge después, está nuestro Gmail, encuentrospedagógicosuls@gmail.com. Eso, muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Chao, gracias. Chao, gracias.